vamos nosotros a calcular primero el periodo, ¿sí? Aquí tengo yo la ecuación, recuerden ustedes, el periodo que únicamente está en función de la altura de la edificación, ¿sí? En función de la altura de la edificación y tenemos que seleccionar los valores CT y alfa, ¿sí? Que corresponden pues al material nada más, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces miren, aquí tenemos hormigón armado sin muros estructurales ni diagonales rígidas. El CT vale 0.055 y el alfa vale 0.9. ¿Sí? Esto podemos ir chequeando nosotros sin ningún problema eh, en la norma. ¿Sí? Si quieren les voy a abrir la presentación que habíamos estado observando nosotros. Ahí está, miren el cuadro, ¿sí? Que yo lo saqué de la norma, ustedes pueden verificar ahí. Tenemos para pórticos espaciales de hormigón armado, sin muros, en este caso, 0.55 y 0.9, ¿sí? Entonces eso es lo que estoy aquí ingresando, miren. La altura del edificio, 9.75, la altura máxima, la altura total, ¿no es cierto? Sí, eso es lo que tengo aquí, 9.75 según los niveles que yo trabajé. Listo. Miren, calculo el periodo del edificio. 0.43, periodo natural, ¿no es cierto? Periodo natural de vibración. Entonces ahora necesito establecer la aceleración para este periodo. ¿Sí? Como ustedes saben, no necesito yo calcular el espectro, pero sí tener claro la división justamente de ese diagrama, de ese espectro de diseño que se utiliza, ¿no es cierto? Entonces, miren, debo yo calcular el periodo TC, ¿sí? Aquí está, miren, el periodo TC es el que divide el diagrama. ¿Estoy hacia la derecha o estoy hacia la izquierda? ¿Sí? Entonces simplemente calculo este periodo TC y comparo con mi periodo. Si es menor, estoy a la izquierda y si es mayor, estoy a la derecha. Si estoy a la izquierda, la aceleración se calcula con esta fórmula y si estoy a la derecha, con esta otra fórmula. Eso nada más. ¿Sí? Entonces, miren, calculo el periodo TC con esta ecuación. ¿Sí? Necesitamos, miren, el perfil de suelo, ¿no es cierto? Digamos que es un suelo tipo D. Zona sísmica, vamos a construir nosotros en Quito, complementen estos datos, Quito, ¿sí? Zona sísmica 5, la región es sierra y la PGA o factor de zona 0.40, ¿sí? Entonces, con esos datos yo ya puedo, sin ningún problema, calcular el periodo TC. Bueno, primero sería los factores de sitio, ¿no es cierto? Sí, aquí están los factores de sitio ya tabulados, ¿sí? Miren, yo me he hecho aquí me he armado yo una hoja electrónica, he ingresado los datos, ¿sí? Los datos de la norma, y aquí yo voy dando cierta información nada más y ya se me cambia automáticamente, ¿sí? Ustedes podrían armar eso también. Entonces, FA 1.20, FD 1.19, FS 1.28, ¿sí? Entonces calculamos el periodo con esta fórmula, el periodo TC. Miren, me sale 0.70. 0.70. Comparo rápidamente, ¿no es cierto? Con mi periodo, miren, ¿sí? TC versus el periodo, o sea, 0.70 versus 0.43. Es menor, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que estoy acá. De esta línea de división, estoy acá, hacia la izquierda. ¿Sí? Estoy hacia la izquierda. Entonces, para calcular la aceleración que necesito, tengo que usar esta fórmula. N alargada ZFA. ¿Sí? Entonces, aquí está programado eso, miren. Bueno, aquí están los datos. ¿Sí? Para N alargada 2.48, para R igual 1. ¿Sí? Según las condiciones, en este caso, de que estamos en la sierra. ¿Sí? Estamos en la región sierra. Entonces, miren, calculo la aceleración directamente. Entonces, claro, yo tengo aquí una fórmula donde me dice que si el periodo es mayor o es menor, escoja tal o cual ecuación. Eso nada más. ¿Sí? Entonces, determino esta aceleración SA 1.19. ¿Sí? 1.19. Vamos a determinar el factor R, ya tengo todos los datos para el numerador, ahora voy al denominador. Factor R igual a 8, valor máximo, recuerden ustedes, ¿sí? Aquí está, valor máximo, 8, ¿sí?
Para el caso nuestro está acá abajo, ¿no es cierto? Pórticos resistentes a momento, 8. ¿Sí? Aunque el valor es el mismo. Listo. Coeficientes de irregularidad estructural. En planta, ¿sí? Si nosotros chequeamos, ¿sí? En planta, como estamos manejando 3 pisos y no tenemos estos casos, habría que verificar el de acá, pero ese no lo podemos verificar con nuestro método. Pero yo digo que irregularidad en planta es igual a 1. Tipo A vale 1, tipo B vale 1, esto vale 1 en total. Ahora, irregularidad en elevación. Entonces, rápidamente analizamos, no tengo este caso, tampoco este caso, porque se supone va a ser una distribución de pesos uniformes. Puedo tener este caso porque estoy con 2 niveles, ¿no es cierto? 2 niveles irregulares, ¿sí? Entonces, si bien es cierto, no le puedo tomar en cuenta el tapagrada, el último piso, pero en el otro también tengo aquí justamente este retroceso. Entonces, voy a verificar, denme verificando rápidamente, por favor. Miren, A tiene que ser mayor a 1.3 veces B. 1.3 veces B, para que se presente la irregularidad. En este caso, A es abajo y B es arriba, ¿no es cierto? ¿Sí? A ver, las dimensiones, rapidito. A ver, ¿cuánto es la distancia en este caso? Sería 6 más 6,50 más 5,35 y más 2. Rapidito. 19,85. 19.85. Tiene que ser mayor a 1.3 veces. En este caso B sería 8 más 6,50. ¿Cuánto es? 14,50. 14,50. 14, sí. 14,50. Ya. 14,50 multiplique por 1,3. 18,85. Miren, 18.85. Entonces, ¿qué es lo que me está pasando aquí? A vale 19.85, es mayor que 1.3 veces B, que es 18.85. ¿Sí? Entonces, miren, tengo aquí la irregularidad. ¿Sí? Aquí ya se me presenta la irregularidad. ¿Cuál irregularidad? Sí, se me presenta la irregularidad tipo B, ¿no es cierto? Sí, tipo B, que es la última, ¿no es cierto? Esta de acá, tipo B. Entonces, la tipo A no se presenta, 1, está 0,9, 0,9. Cortante basal, miren, multiplicado nada más, 0.17 W. 0.17 W. ¿Estamos? Sí, Sí. jefe. Sí, jefe. Listo. Sí, jefe. Ahora voy a las cargas. ¿Sí? Aquí tengo una hojita en Excel también para las cargas. Necesito todas las cargas, en este caso, ¿sí? Que se tienen en el edificio para poder cuantificar el peso. Entonces, miren, yo tengo aquí, digamos, otro dato. Vamos a trabajar, las luces estaban grandes o no tanto. 5, 6, 50, sí, son luces grandes. Posiblemente la losa sea de 25 centímetros, una losa alivianada en 2 direcciones. Yo aquí le pongo un dato referencial. Ustedes deberían diseñar, prediseñar, diseñar la losa, ¿no es cierto? Sí, yo digo que va a ser una losa de 0,25. ¿Sí? Entonces, T, altura de la losa, 0.25. La carpeta podemos mantener en 5 centímetros, no habría problema. ¿Sí? Yo tengo aquí una fórmula. No quiero decir que ustedes calculen de esta manera. Simplemente algún autor me parece que planteó esto para que se calcule el peso propio de una losa aligerada con bloques de pómez, ¿sí? Entonces, de esa forma, aquí se calcula el peso propio. Pero ustedes deben tener formas mucho más rápidas, más actuales incluso, de determinar el peso propio de la losa. Ustedes ya pasaron, me parece, hormigón 1, ¿no es cierto? Ahí es donde trabajan bastante con losas. Entonces, como ustedes hayan aprendido, en realidad es lo mismo, ¿sí? Es lo mismo. Va a haber una ligera variación, pero en realidad es lo mismo, ¿sí? Aquí me pide factores de mayoración, ¿sí? Trabaja con pesos específicos promedio, ¿sí? Ahora,
lo importante es saber también que aquí se está tomando en cuenta, ¿sí?, una contribución al peso de las vigas. Sí, si bien es cierto, no se ingresa dimensiones, pero aquí se toma en cuenta algo de vigas, ¿sí? Entonces tomen en cuenta eso a la hora de ustedes de determinar su peso, ¿sí? Entonces tengo ahí 0.506, que sería el peso propio según este cálculo. Insisto, ustedes pueden calcular como hayan aprendido. La diferencia no va a ser sustancial. Si yo saqué 0.506, tal vez ustedes sacarán 510, tal vez alguien sacará 500. Si una diferencia mínima, pienso que no es problema, se puede manejar. Hay que ser minuciosos a la hora de calcular el peso. Sean ustedes perfeccionistas, calculen de forma exacta el peso, lo más exacto que se pueda, ¿sí? Pero la variación, como digo, no va a ser mayor, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué pasa si yo aquí acabo de sacar 0.50 y alguien saca 0.25? Ahí sí está mal, ¿no es cierto? Sí, yo saco 0.50 y alguien saca 0.70, también está mal. Entonces, todas las formas de calcular van a llevar a un resultado. Y si existe una variación, tiene que ser mínima, si no, algo está mal, ¿no es cierto? Bien, entonces, calculo el peso propio de la losa y vengo acá, piso por piso. Miren, tengo el peso propio, he puesto aquí un peso referencial de acabados, ¿sí? Paredes de bloque, instalaciones, ¿sí? Y aquí hay que incluir el peso de columnas y también el peso de vigas. Sí, tengo columnas de 50 por 50. Miren, aquí tengo una altura. 3.30. Recuerden, el entrepiso es de 3.50, ¿no es cierto? 3.50. Yo le estoy restando 20 de la losa, porque según yo, digo, acá en esta primera fórmula está considerada ya contribución de vigas. Sí, así calculo yo. Ahora ustedes me pueden decir, no, yo solo voy a calcular peso solo de la losa y luego calculo de las vigas de forma independiente. Sí, en realidad es similar, ¿no es cierto? Entonces, aquí le pongo 3.30, pero como mi losa es de 25, debería ser aquí 3.25. ¿Sí? Tengo 12 columnas y por el peso específico 2.4 dividido para el área total. ¿Sí? Miren, esto sería el peso tonelada por metro cuadrado de las columnas para este nivel. ¿Sí? Para las vigas, ¿no es cierto? Miren, tengo las distancias 58.55 más 54.4. Sí, tengo la viga aquí 0.3 por 0.20. ¿Qué es lo que he hecho aquí? Miren, en la viga le le he restado también, ¿no es cierto? Porque mi viga era de 40, me parece. ¿Cuánto era el dato, por favor? Sí, 40. Le he restado el alto de la viga, el que está embebido en la losa, ¿sí? Entonces aquí más bien me faltaría restarle un poco más. Siempre y cuando yo asuma que acá arriba está incluida peso de vigas, ¿sí? Entonces tengo este peso 0.92 para el primer nivel. ¿Sí? El segundo piso, lo mismo, ¿no es cierto? Acabados, paredes, instalaciones, columnas, aquí son menos. ¿Sí? Aquí la altura es 3.25. Entonces aquí es 3, son 9, 2.4. Listo. Vigas, ¿sí? Lo mismo, ¿no es cierto? Aquí sería por punto 15. Sí, 2.4, listo. Tengo el peso del segundo piso. Del tercer piso, el peso propio, digamos que es la misma losa. Hay algo de acabados. Miren, ya no tengo mampostería. Sí, ya no tengo mampostería. Instalaciones, algo de instalaciones. Columnas solo hay dos. En este caso la altura es 3, ¿no? Sería 2.75 porque sigo manteniendo losa de 25. Ojo, eso hay que afinar, ¿no es cierto? Puede ser que en el último nivel ya no sea necesaria la losa de 25, pero eso ya obedece a un diseño. Entonces aquí estoy con 15. Ya. Miren, ahí tengo ya los pesos de cada uno de los pisos. ¿Sí? Ahora la carga viva, miren, oficinas, digo yo, que el edificio va a ser de oficinas, 0.24, pongan el uso del edificio es oficinas.
Entonces, si es vivienda, pues habrá que buscar en la norma cuánto es la carga viva para viviendas, ¿sí? Y tenemos todo. Las áreas, me parece que sí, esto está verificado. Sí, esto ya ingresé yo. Tenemos el área del primer piso, del segundo piso y del tercer piso. No sé si tienen alguna pregunta hasta ahí. Jóvenes, No hay. No, ¿estamos claros? sí, hasta ahí sí. Entonces, por favor, ustedes deben estar muy pendientes de la forma como calculan los pesos. Lo ideal es tomar en cuenta todo, ¿no es cierto? Y tampoco es lo ideal estar duplicando, ¿no es cierto? Porque nos va a salir un peso muy alto, un peso que no es real. Entonces, tratemos de calcular de la forma más exacta que se pueda, ¿sí? Tengo aquí ya entonces para el cálculo total del edificio. Tengo 3 niveles y tengo aquí los valores, ¿no es cierto? Miren, ¿sí? Tonelada metro cuadrado, como ustedes ven aquí la unidad, cargas por unidad de área. Y acá tengo ya en toneladas, una masa, digamos, un peso concentrado, ¿sí? En el centro de masas. ¿Cómo calculo esto? Pues simplemente tengo que volver a multiplicar por el área, pues, ¿no es cierto? Si tengo en tonelada metro cuadrado, tengo que multiplicar por el área total para encontrar la carga en toneladas, ¿sí? Entonces ahí está, miren, la carga en toneladas para cada piso, ¿sí? Y aquí tengo el total. 287.39 toneladas pesa este edificio, ¿sí? Pesa este edificio. Ahora, recuerden, para el cálculo del cortante basal, la norma dice, para el caso de estructuras de uso de peso normal, que se vaya a cargar con cargas normales, digámoslo así, ¿sí? Se puede trabajar únicamente con el 100% de D, 100% de carga muerta, ¿sí? Si es que fuera una estructura con un peso adicional, digamos, un uso adicional de peso, pues se podría considerar el 25% de carga viva. Eso dice la norma, pero recuerden que también podemos, tal vez siendo un poco más conservadores, ¿sí? Trabajar con la recomendación. ¿Cuál era la recomendación? Incluir en estructuras normales el 25% de carga viva y en las que sea de peso especial, ¿sí? Más bien incluir el 50% de carga viva. Pero eso solo son recomendaciones, ¿no es cierto? Si nosotros queremos cumplir al límite con la norma, pues solo sería 100% de carga muerta, ¿sí? Por eso es que en mi cuadrito aquí aparece carga viva, pero como nosotros no vamos a hacer, eh, no vamos a tomar en cuenta la carga viva, miren, ¿sí? Eso está en cero. Pero veamos cuál es la incidencia, ¿no es cierto? ¿Sí? Miren, considerando 25% de carga viva. ¿Sí? Veamos cuál es la diferencia, solo por observar. ¿Sí? Ay. Entonces, miren, solo carga muerta, 487.4 toneladas. Si incluimos el 25% de carga viva, sube a 522.89 toneladas. Sí es, ¿no es cierto? Estamos hablando de 40, más o menos, sería 22 más 13. ¿Sí? 22 más 13. Unas 35 toneladas aproximadamente de diferencia. ¿Sí? Pueden trabajar con este valor como recomendación, ya depende de ustedes, ¿no es cierto? ¿Sí? Ya depende de ustedes del momento de tomar la decisión. ¿Estamos? No sé si alguna pregunta tienen hasta ahí. Bueno, entonces continuemos rápidamente. Vengo acá a la distribución, miren. Me he replicado aquí el cuadrito, ¿sí? Simplemente está replicado el cuadrito de la hoja anterior, de la pestaña anterior, ¿sí? Por eso aquí aparece también, miren, el total, ¿no es cierto? El total 522, pero le voy a borrar eso porque no
No vamos a hacer nosotros con carga viva en este momento, ¿sí? Yo puedo solicitarles como ejemplo también, no hay ningún problema, ustedes saben con qué deben trabajar. 487. Listo. Vamos a hacer la distribución ahora del cortante basal, ¿sí? Recuerden, habíamos dicho que según la norma y simulando el primer modo de vibración, nosotros planteamos una distribución triangular. Para eso necesitamos, ¿sí? Necesitamos eh, aplicar la fórmula del cálculo del FI, ¿no es cierto? Que era igual a WI, HI elevado a la K, dividido para la sumatoria. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Entonces, eso es lo que voy a calcular en este instante. Miren, entonces tengo el peso, nuevamente le replico de lo que ya calculé para el piso 1, piso 2 y piso 3. La altura, ¿no es cierto? 3.50, 6.75 y 9.75, la altura total. ¿Sí? Aquí también, miren, le sumo, me da lo mismo, obvio, 487.39, ¿sí? Voy a hacer por partes del cálculo, miren, HI elevado a la K, ¿sí? HI elevado a la K. ¿Qué es K? Pues este es un coeficiente, ¿no es cierto? Y este coeficiente depende de qué? Depende del periodo de vibración. Entonces aquí está replicado también el cuadrito de la norma, donde me dice que si el periodo natural de vibración es menor o igual a 0,50, utilizamos un valor de K igual a 1. Pero si el periodo es mayor, entre 0,50 y 2,5, hay que aplicar esta fórmula para calcular el periodo, ¿no es cierto? ¿Sí? Y si el periodo fuera mayor a 2,5, ¿sí? Usamos 2. Entonces, esa es la forma de determinar K para realizar la distribución. Entonces, en este caso, como es 1, pues en realidad nos queda lo mismo, ¿no es cierto? 3, 5, 6, 8, 9, 9, 8. Bueno, aquí está redondeado. Por eso es que me aparece eso. Sí, ahí está. Entonces ahora voy a hacer la multiplicación. El peso por la altura elevado a la K. Eso estoy haciendo aquí. Miren, el peso por la altura elevado a la K. ¿Sí? Entonces tengo para el primer piso, para el segundo piso y para el tercer piso. Ahora necesito la sumatoria. ¿Sí? Miren, tengo yo lo que calculo para cada piso dividido para la sumatoria. ¿Sí? Lo que calculo para cada piso dividido para la sumatoria. Así es la fórmula, ¿no es cierto? Entonces, miren, tengo 0.33, resulta para el primer piso, ¿sí? Para el segundo piso 0.47 y para el tercer piso 0.20. Los coeficientes. ¿Sí? Ahora esto multiplico por el cortante. Entonces, ¿cuál es el valor del cortante? Aquí está, ¿no es cierto? ¿Sí? Miren, calculamos el coeficiente 0.17, salió, y esto simplemente multiplicamos por el peso, ¿sí? Entonces es importante determinar bien el peso. Tenemos 80.58 toneladas como cortante basal mínimo. Ese es el cortante que nosotros vamos a distribuir en fuerzas para cada piso, ¿sí? Entonces, como ya tengo también el coeficiente, ahora simplemente multiplico por el cortante, ¿sí? 0.33 de 80 a 58 para el primer piso, ¿sí? 0.47 de 80 a 58 para el segundo piso y 0.20, ¿sí? Para el tercer piso. Obviamente, miren, aquí tiene que darme la suma el mismo cortante, es lógico, ¿no es cierto? Listo, ya están las fuerzas, miren, para el primer piso 26.76, para el segundo 37.56 y para el tercero 16.26 toneladas. ¿Sí? Ahora, adicional a esto, la norma dice que para análisis estático, ¿sí? Como no vamos nosotros a calcular rotaciones, que me daría información de torsión, se tiene que incrementar estas fuerzas del 10%. Por torsión accidental, le llama la norma, torsión accidental, 10% adicional. Entonces, eso es lo que estoy haciendo acá, miren, ¿sí? Simplemente mayorando un 10% a cada una de las fuerzas, ¿sí? 10% a cada una de las fuerzas. ¿Estamos? ¿Sí? Y ya tengo las fuerzas finales, ¿no es cierto? Ya tengo las fuerzas finales para cada uno de los pisos. Aquí el valor total de fuerza que voy a ingresar, 88.64, que es 10% mayor que el cortante basal que habíamos calculado, incluyendo
o más bien aquí ya se está incluyendo torsión accidental. ¿Estamos? Jóvenes. Sí, ingeniero. Ingeniero. Listo. Sí, ingeniero. ¿Alguna pregunta, duda? Bueno, entonces ya tengo yo las fuerzas, que son los términos que componen mi vector de cargas Q, ¿no es cierto? Sí, ya tengo yo las fuerzas, que son los vectores que conforman mi vector de cargas Q. Entonces, simplemente voy a ingresar esos datos. Entonces, tengo aquí, para el primer piso, me salió 29.4, ¿no? Para el segundo piso, me salió 41.3 y para el tercer piso 17.9. ¿Sí? Ya está. Si no tenemos ningún problema, ya está. Ahora determino el desplazamiento, ¿sí? El Q elástico, ¿no es cierto? El Q calculado con una fuerza reducida. Recuerden que esta fuerza que estamos aquí calculando, estas fuerzas de este cortante basal, está reducido, ¿no es cierto? Está reducido según R, miren, por 8 veces, incluso un poco más por el coeficiente de irregularidad en elevación que en este caso sí se presenta. Algo también me estaba olvidando, hay que aclarar el hecho de que el método estático puede ser utilizado, digamos, como único método de cálculo, les decía yo, para el caso de las estructuras regulares, ¿sí? Ahora, como en este caso ya nos dio aquí que es irregular en planta, perdón, en elevación, ¿sí? Quiere decir que esta estructura ya es irregular. Entonces, ya no es suficiente solo el método estático según la norma, ¿no es cierto? Necesito yo otro método. ¿Sí? Ya no es suficiente el método estático como requisito mínimo, yo necesito un método dinámico que me ayude con el cálculo justamente de lo que con este método yo no puedo encontrar, ¿sí? El cálculo de posibles torsión, ¿no es cierto? Rotaciones. Entonces hay que también estar claros con eso. En el momento en que aquí cualquiera de los pi, sea en planta o en elevación, ya me sale distinto de 1, quiere decir que la estructura es irregular. Entonces, como ya es irregular, pues aplicar el método estático como método único ya no es suficiente. ¿Sí? Hay que complementar el análisis. En este caso, como nosotros estamos trabajando un ejemplo, pues no hay ningún problema. ¿Sí? Entonces, regreso acá y ya tengo, ¿no es cierto? Miren, ¿sí? El cálculo con la fuerza disminuida, el Q elástico. Ahora, para calcular el inelástico, voy a hacer el cálculo inverso, les decía, ¿sí? Entonces tengo R igual 8, phi P1, phi E punto 9, 0.9, 0.9, para regresar, ¿sí? A los desplazamientos inelásticos. Y ahí está, ¿sí? Miren, ahí está ya. Si no hay ningún problema, ejecuto esto. Y aquí tengo los resultados, miren. ¿Sí? Aquí tengo los resultados. Si quieren revisar todo, en realidad no. Sí que nomás tengo aquí, miren todo el cálculo, ¿no es cierto? Bueno, aquí está el ensamblaje, eso no les voy a mostrar. Sí. Miren, están aquí las submatrices. Sí, las submatrices. Y aquí ya aparece el cálculo, ¿no? Sí. El espacial, miren, 3 grados de libertad por planta, estamos con 3 pisos. La dimensión 3 por 3, ¿no es cierto? La matriz espacial sentido X. ¿Sí? 3 por 3 la matriz espacial sentido X. Todo, en este caso, miren, para el caso espacial, también tiene que ver con los grados de libertad que yo planteo, en este caso, en mi nuevo sistema, mi sistema Q, ¿no es cierto? Calculé Q mayúscula, calculé los elásticos, los pequeñitos, y aquí calculé los inelásticos, ¿sí? Calculé los inelásticos. Entonces regreso acá para ver la fórmula, ¿sí? Entonces tengo el cálculo
tengo el cálculo del... Pero algo me está faltando, espérenme un ratito. Quiero chequear porque estoy un poco... A ver. Espérenme un ratito, estoy aquí, tengo que ver un valor que me está faltando. Ya. Sí, sí me está, es un valor... sí, a ver. Ya, ahí estoy. Regreso con ustedes. Sí, aquí me está faltando multiplicar por 0.75. Sí, en el cálculo del Q inelástico. ¿Por qué multiplico por 0.75? Porque la norma me da, digamos, todavía me reduce un rango, un 25% a la hora de calcular la deriva de piso. ¿Sí? Me dice que la deriva de piso es igual al 75% de la deriva, en este caso la deriva inelástica es igual al 75% de la deriva elástica. ¿Sí? Entonces, este es un coeficiente de la norma. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo aquí? Voy a calcular las del... Podría así aquí armarme un esquema, ¿no? Podría armarme un esquema para calcular derivas de piso. Pero aquí, si ya le calculo, aplicando el 75% al desplazamiento inelástico, la deriva ya viene reducida ese 25% adicional que me dice la norma, ¿no es cierto? Esto es por norma, ¿sí? Aquí pongamos 0.75 según, ¿sí? Según la norma. Sí, si ustedes chequean, les va a aparecer ese 0.75. ¿Sí? Entonces, de una vez le incluimos eso y ahora sí calculamos ya los valores. Ahí está, miren. Disculpe, ese 0.75 es para todas las derivas. No hay ninguna apreciación para edificaciones especiales. No, no, es para todas. Es para el cálculo de la deriva de piso. Ok. Sí, estamos. O sea, es para el... no se confundirán en esto que acabé de hacer. ¿Sí? Este 0.75 es el cálculo para la deriva de piso. O sea, yo les decía que la deriva, eh, en este caso inelástica, ¿sí? Se calcula reduciendo el 25% de la elástica. ¿Sí? Por eso es este valor adicional aquí de 0.75. ¿Sí? En realidad se podría decir es una libertad, es un adicional que le permite la norma en cuanto a desplazamiento. Sí, es eso. Nosotros tenemos ya nuestros desplazamientos, sin embargo la norma le dice, tome en cuenta solo el 75% de ese desplazamiento real. ¿Sí? Y claro, lo que hace es disminuir, pues, disminuir el desplazamiento inelástico y por ende disminuir la deriva. De hecho, si ustedes no incluyen el 75%, sí, como ustedes van a darse cuenta, eh, es muy probable que la deriva salga alta, ¿no es cierto? Entonces le disminuyo el 25% y claro, va a bajar. Y es muy probable que en ciertos casos ustedes entren al límite y el modelo sea dado por válido. Entonces, como digo, es un adicional que le permite la norma como un desplazamiento. Sí, es algo adicional. Yo pensaría que no debería ser tanto. Sí, porque ustedes o nosotros estamos calculando, en este caso, el desplazamiento máximo real. Y la norma me dice, no tome el máximo real, disminúyale el 25% y a partir de eso calcule derivas. Sí, pero bueno, es lo que dice la norma. Rápidamente interpretemos esto, Sí, miren los gráficos típicos que se suele presentar aquí.
los gráficos típicos que se suele presentar aquí. Miren, tengo aquí, voy a tener aquí el número de pisos, ¿sí? Y aquí voy a tener los valores de desplazamiento inelástico, ¿sí? Entonces, si ustedes dibujan esto a una escala adecuada, por favor, tengo 0.05, 15 y 24, ¿sí? Entonces sería más o menos aquí el piso 1, el piso 2, el piso 3, ¿sí? Entonces tendría aquí, si aquí es, digamos, 0.5, aquí decía 0.15, 0.24. Sí, 0.15, 0.24. Ya. Entonces, miren, tengo un gráfico algo así como esto, ¿sí? Son desplazamientos, ¿no es cierto? Entonces aquí habíamos dicho 0.05, 0.15 y 0.24. Esa es la escala, ¿sí? Desplazamientos inelásticos. Ahora, también se puede hacer, ¿sí? También se hace, pongamos aquí, igual número de pisos. De hecho, estos gráficos son los más explícitos. Y aquí pongamos deriva, ¿sí? Pongamos deriva. Le pongo delta, ¿sí? Deriva de piso. Inelástica, ojo, inelástica. Sí, esto suele a veces confundirse, pero ya saben que la inelástica simplemente es con los desplazamientos inelásticos, ¿sí? Entonces ahí vamos nuevamente, ¿no es cierto? Tengo yo aquí el piso 1, el piso 2, el piso 3. Ya. 1, 2, 3. Listo. A ver, ayúdenme por favor calculando. ¿Cuánto sale? Para el piso 3 sería 0.24 menos 0.15 dividido para la altura. Ese es el cálculo de la deriva o desplazamiento relativo. La altura es 3, creo, ¿no? ¿Cuánto sale, por favor? 0. 0.0257. 0.0257, ya. Para el piso 2 es 0.15 menos 0.05, sí, dividido para la altura, que en este caso es 3.25. ¿Cuánto sale? 0.037. 0.037, ya. Y la otra sería 0.05 menos 0 sobre 350. 0.01428. 14, 20, bueno, 14, 2 decimales menos. A ver, ¿cómo es la interpretación de esto? Entonces, miren, para el piso 1 tengo en porcentajes esto, ¿no? Sí, estaría hablando de 0.1 más o menos, una escala, digamos que ahí, sí, para que se note. El otro es, en cambio, 0, casi el doble, digamos. 0.03 es el 3%, digamos que estamos ahí, ¿sí? Y el otro disminuye, sí, un poquito. Entonces, miren, los gráficos de deriva de piso. Ahí está. ¿Sí? Entonces aquí me dice, le voy a poner en porcentaje ya. 1.4%, 1.4%. El máximo me dice 3.1%. 3.1%. ¿Sí? Y el final es 2.5%. ¿Sí? Le voy a poner acá, sería 2.5%, que corresponde al último piso. Esto está en porcentaje. ¿Sí? Estamos jóvenes. Entonces ahí ya nos damos cuenta qué está ocurriendo con nuestro edificio, ¿no es cierto? Ustedes pueden ver que la deriva máxima en este caso es 3.1%. ¿Sí? Entonces el modelo ustedes concluyen y dicen no cumple. Porque tiene una deriva muy alta, ¿no es cierto? ¿Qué dice la norma en cuanto a derivas? ¿Sí? La NEC dice que la deriva calculada
tiene que ser menor, o a lo sumo igual, que la deriva máxima. ¿Sí? Y la deriva máxima, para el caso de estructuras de hormigón armado, ¿sí? Y estructuras de acero, es del 2%. ¿Sí? La deriva máxima para estructuras de hormigón armado y también para estructuras de acero es del 2%. Entonces, si nosotros comparamos esto, pues se nota, pues, ¿no? El edificio no cumple. Sí, no cumple el edificio. Entonces, ¿qué hay que hacer para que el edificio cumpla? Simplemente tenemos que regresar al inicio, plantear una mejor estructuración, agregar ejes, agregar elementos. Si ya eso no se puede, se tendría que aumentar las dimensiones de los elementos, ¿no es cierto? Aumentar dimensiones de columnas, aumentar dimensiones de vigas. ¿Sí? ¿Estamos? No sé si Sí, tienen ingeniero. alguna pregunta al respecto. ¿Está claro, jóvenes? Sí, ingeniero. Sí, Sí. Sí, ingeniero. Por favor, revisen el cálculo de las matrices de rigidez. Eso tiene que hacerlo rapidísimo, ¿no es cierto? Ya prácticamente de memoria. Revisen esa parte, ¿sí? Armen sus hojas electrónicas para cálculos de pesos, para distribuciones, para cálculo de cortante basal. Ustedes van a darse cuenta que sale de forma muy rápida, de forma muy ágil. Son valores bastante simples. Y ya luego, pues como ustedes ven, el análisis sísmico matricial es simple también. Bueno, nos quedemos ahí, terminamos ya con esto entonces el análisis estático y continuamos la siguiente clase ya con el cálculo de la matriz de rigidez espacial con 3 grados de libertad por planta. ¿Listo, jóvenes? listo, Inge, gracias. Gracias, Inge. Gracias, ¿Listo? ingeniero. Listo, Inge. Gracias, Inge. Hasta Gracias, luego. ingeniero. Gracias, ingeniero.